Juan Camilo Nariño es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Señor Nariño, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, gracias a usted por la llamada y un saludo a todos. Bueno, quiero saber qué sintieron ayer con las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez. Mire, por supuesto es una aproximación la mía, la sectorial es distinta. Y eso es en relación con esos grandes problemas que hoy tenemos que resolver como humanidad. El cambio climático y los compromisos de los países para poder cumplir con esa reducción de emisiones, la seguridad alimentaria de los habitantes, la seguridad en materia de vivienda futura en Colombia y por supuesto en otros países, la seguridad fiscal, la estabilidad económica de muchas familias. Todo eso, la solución de esos grandes problemas que tiene el mundo y que hoy Colombia los tenemos medianamente identificados, pues pasa por la industria minera. No puede existir compromisos firmes de cambio climático sin la industria del cobre, sin una industria de otros minerales. No puede existir seguridad alimentaria sin los fertilizantes que necesitan magnesio, potasio, fosfatos, como los tiene el departamento del Huila. Y por supuesto en materia de vivienda, Colombia tiene 1,5 millones de viviendas y de hogares que no tienen vivienda y eso solamente se puede suplir con más minerales. Entonces mi aproximación a eso pues es distinto. Esos grandes problemas de la humanidad hoy necesitan más minerales y necesitan también que entre todos generemos una conversación mejor en torno a los aportes de la minería para solucionar esos problemas, entre otros. Lo paradójico son los grandes problemas ambientales del mundo. Sí, doctor Juan Camilo, hoy está en el Congreso Minero el presidente Gustavo Petro. Ayer las palabras de la ministra de Minas pues fueron bastante destempladas porque acudió a una teoría económica más filosófica y en desuso, es frenar el crecimiento, decrecer para que los países sostenibles, es su teoría, puedan crecer un poco. Hoy se espera al presidente Petro, qué expectativas tienen, qué va a pasar si, como sucedió ayer en redes sociales, el presidente respalda a la ministra con su teoría del decrecimiento. Mire, vamos a tener un diálogo con el presidente, no es la primera vez que lo tenemos, cuando era candidato igualmente estuvo acá, hemos estado ya en reuniones con el presidente en distintas cosas que hemos tratado y esto es un diálogo que comienza, el gobierno ha establecido ya una pauta de diálogo, de construcción conjunta y yo lo que espero es que hoy suceda eso, un espacio de diálogo entre el sector que yo le agradezco al presidente que esté acá para construir conjuntamente esa visión de futuro de la minería, que como le digo, creo que debemos estar de acuerdo en lo fundamental, y es que la minería es necesaria para solucionar esos problemas y esas políticas públicas que hoy el gobierno del presidente Petro quiere establecer. Entonces yo creo que ahí sobre lo fundamental vamos a estar de acuerdo, posiblemente en el cómo a través de estas conversaciones, de este diálogo, podemos tramitar las diferencias que seguro tendremos algunas, pero también las cosas en las cuales tenemos que trabajar juntos. Sí, señor presidente de la Asociación de Minería, pero es que hasta ahora los mensajes han sido pues rotundamente claros. ¿Qué van a hacer ustedes en el sector con los mensajes que van en la vía de reducir la inversión, reducir los proyectos, reducir la participación del sector de la economía, reducir las licencias, la producción? ¿Cuál va a ser la línea entonces para seguir trabajando en el sector minero energético en Colombia con esos mensajes? Mire, le agradezco la pregunta porque ese primer mensaje, que es el de la reforma tributaria, tiene al sector realmente preocupado. Y me voy a permitir contarle esa preocupación en qué consiste. Es que la tributación efectiva del sector minero colombiano, con la reforma tributaria como está presentada en el Congreso, sube a tasas del 90% o 92% en unos casos. Y ningún sector económico es viable con tasas de tributación tan altas. Y por supuesto las inversiones futuras que necesitan los colombianos para suplir esos problemas que tenemos como humanidad, necesita que la estructura tributaria sea más equilibrada con el sector minero, porque si no esas inversiones, como digo, necesarias,
van a irse para otros países en donde las regalías sí sean deducibles o en donde el carbón, el oro, el coque no tenga impuesto a las exportaciones. Y esa tributación no tiene antecedentes en la estructura tributaria del país. Doctor Nariño, con los buenos días, le saluda William Calderón. Ese punto que usted toca es tal vez el que mayor preocupación genera, y es tratar de establecer de qué tamaño es el susto en la industria con las palabras de la ministra. ¿Qué tanto los inversores nacionales se la están pensando para seguir metiendo plata y generando empleo allí? Y los que vienen del exterior, los inversores extranjeros, ¿qué tanto se lo estarían pensando para poner sus recursos en Colombia y generar empleo? ¿De qué tamaño es el susto? Mire, William, en relación con la reforma tributaria, el susto y la preocupación es muy grande. Así hoy se lo voy a transmitir al presidente, ya he tenido oportunidad de decirlo. Y eso en relación con que ese 92% de tributación primero no tiene antecedentes. Ningún país miembro de la OECD tiene tributación tan alta para el sector minero, y todos los países miembros de la OECD hacen deducibles las regalías y no tienen impuesto a las exportaciones. Y por supuesto eso son cifras frías, tiene implicaciones sociales profundas. La minería tiene una dimensión social muy grande en los territorios colombianos. Y ahí, en materia de empleo, en materia de dinamismo a las economías locales, también va a haber un impacto en el futuro. No sé, doctor Nariño, estoy un poco confundido con sus declaraciones y lo digo con todo el respeto y todo el cariño. Ayer muchos de sus miembros, de los miembros de la organización, de los que trabajan en minería, tienen un tono mucho más asustado que el suyo hoy. Y no sé si es un exceso de diplomacia de su parte, el cual respeto, pero que desdice de la urgencia de su agremiación, de la minería, del motor económico del país. Quiero ponerle estas declaraciones y escuchar sus opiniones, doctor Nariño, con todo el respeto. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. ¿Qué piensa usted de esto de decrecer? Luis Carlos, como le digo, mi aproximación es completamente distinta. La minería se hace con conversaciones, pero por supuesto usted pone la palabra diplomacia. Esto no es de una conversación diplomática, esto parte de algo, de un principio, Luis Carlos, y de una seguridad. La humanidad necesita más minerales. Colombia los tiene. Necesitamos producirlos de manera eficiente con compromisos. Eso no es una cosa, digamos, de teorías económicas o de conversaciones un poco que no van a llevar a nada. Hay una sola realidad: los minerales son necesarios. Y aquí en Colombia tenemos la posibilidad de sacarlos bien, y al sacarlos generar empleo y bienestar. Y pues por supuesto lo que hagan desde su aproximación moral y económica a los otros países, a la industria minera colombiana, ya es una cuestión que nos preocupan más los empleos, nos preocupan más aquí las regiones y los territorios en los cuales debemos generar empleo. Y de nuevo, yo respeto muchísimo, ni más faltaba su diplomacia, hay que dejar unos canales abiertos para poder hablar, pero es que no corresponde con la realidad que este gobierno plantea para usted y su industria. Los quieren cerrar. Tengo en mis manos un cuadro que seguramente usted conoce muy bien, usted es un hombre experto en el tema. Es la gráfica que correlaciona las acciones de Petrobras con las de Ecopetrol. Y es cierto que las dos acciones, el valor que le da el mercado a las dos compañías en el pasado ha sido uno que se correlaciona a la perfección. Pero hace aproximadamente unos 6 meses, cuando se empezó a entender por parte de los mercados internacionales que el presidente con muchas probabilidades iba a ser Gustavo Petro, y que Gustavo Petro tenía en su bolsillo una agenda como la que hoy y ayer reveló o demostró una vez más su ministra Vélez en la conferencia donde usted está, las acciones empezaron a despegar, valorizando mucho más las de Petrobras y perdiendo un valor considerable las de Ecopetrol, que ahora los analistas y los inversionistas internacionales
le siguen dando un valor mucho más por debajo a Ecopetrol que a Petrobras. Es decir, esa urgencia que yo veo y que seguramente usted ve en cuadros como el que le estoy mencionando y que está en manos de los que manejan las acciones y en manos de aquellos que planean el futuro de su industria, no se corresponden a la ausencia de urgencia que respetuosamente denoto de usted. Es como si usted no se estuviera dando cuenta que los van a cerrar. ¿Estoy equivocado? Mire, ahí tenemos que ponernos un poco en una conversación en el cómo. Por eso le digo en relación con la reforma tributaria que es el primer mensaje en este sentido. Esa reforma tributaria, como está presentada, compromete la viabilidad del sector hacia adelante, la generación de los empleos que este sector produce y las dinámicas empresariales que genera por todo el territorio nacional. Eso es un sentido de urgencia que yo estoy transmitiendo a través de ustedes. Necesitamos tener una conversación en relación con la estructura tributaria estable para el sector minero, porque ese sector minero que es necesario para solucionar esos problemas de la humanidad no puede seguir teniendo dinamismo en el país con esa estructura tributaria cercana al 92%. Y ahí en adelante, por supuesto, también hay muchas cosas que las ministras ayer plantearon en las cuales debemos conversar profundamente. Le pongo dos casos. La solicitud de licencia para la exploración. Eso es un proyecto de ley que ha venido de manera repetida presentándose en el Congreso de la República y que en la discusión del Congreso de la República no ha pasado. ¿Por qué? Porque también pasa por una conversación de los impactos ambientales de la exploración. Un proyecto en exploración puede durar en un territorio 14, 16 años. Y los impactos, así como lo ha determinado Canadá, Australia y otros países, es menor y por tanto en algunos de ellos no se solicita licencia ambiental. Y esa licencia ambiental para muchos proyectos de exploración necesita de la capacidad del Estado para que se estudien con agilidad. Porque aquí el tiempo en la minería es fundamental. Y el tiempo, como usted lo menciona, para los inversionistas es fundamental. También hay otras cosas en las cuales de fondo que en esta conversación tenemos que dialogar y tenemos que construir, como el gobierno lo ha dicho, en materia de consenso, es una hoja de ruta, por ejemplo, en relación con los planes de ordenamiento territorial, los determinantes del suelo. Sí. Pero en la esencia, Luis Carlos, sí, creo que usted toca el caso del petróleo. No es así para la minería. Tengo también preocupaciones en relación con el petróleo, pero para la minería creo que en mis conversaciones con la ministra, como usted lo plantea, y por supuesto también con el presidente, hemos estado de acuerdo en lo fundamental, y es que la minería es necesaria. Ahora bien, viene una conversación hacia adelante en el cómo, que creo que ahí, pues por supuesto, en 15 días de gobierno tendremos hacia adelante también muchas cosas en las cuales, a través de ese diálogo, tramitar las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, algunas no estamos de acuerdo, en otras estamos de acuerdo y así avanzar en construir esto. Sí. Ya está planteando un escenario que yo siento va más adelante, que lo entiendo y que por supuesto también me preocupa. Yo no soy ajeno a eso. Y lo entiendo y valoro su prudencia, ni más faltaba. Entiendo también las presiones que deben existir en estos momentos y que todos observamos. Simplemente son observaciones que también he venido teniendo de miembros de su grupo y que quería manifestárselas para que todos tengan una opción. En Colombia somos millones de colombianos que estamos viendo estupefactos muchas cosas que pasan en Colombia y que nos asustan porque de la política y la oposición a la práctica y al manejo de las políticas públicas hay un camino muy largo. Doctor Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Oiga, Luis Carlos, de verdad se lo agradezco, un saludo a toda la mesa y estoy seguro que aquí en adelante tendremos en ese como muchísimas cosas que conversar para construir entre todos unos equilibrios y unos balances en esta política pública que todos necesitamos. Le agradezco de verdad, sinceramente, que me haya llamado. Ni más faltaba. A usted por su tiempo.